Jesús murió, pero está vivo, resucitó. Vayan y cuenten, celébrenlo. Murió la muerte, triunfó el amor. Alégrense, dice el Señor, yo estaba muerto y aquí estoy. Cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien lo que has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Queridos hermanos, en este domingo de Pascua vamos a ofrecer esta Santa Misa por las siguientes intenciones: por la salud de Coca Calviño, por el eterno descanso de Silveira, por la salud de las familias Bacareza, Bolini, Urbino, por la salud de Benjamín Cabenagui, por el eterno descanso del Padre Tomás, por la salud de Mónica Lazzarini, por todos los afectados por el coronavirus, por el eterno descanso de Ricardo Liberanome, por la salud de Dora, por el embarazo de Melina Morales, por la salud de Milena Muñoz, por la salud de Teresa Gorga, por la salud de Gloria Ferrare, por la salud de Leonel Ulrich, por la fortaleza espiritual y física de todos, por el eterno descanso de Hermenegildo Mazo, por la salud de Daniel López, por la salud de Delfa Pastora Vélez, por el eterno descanso de Cristina Luzardi, por la salud de Horacio Tías, por la salud de Sara Ruiz, por Justa Basualdo Rato, por las intenciones de la familia Parra Serrano, por la pronta mejoría de Joaquín, por el eterno descanso de Verónica González, por la salud de Dora Dager, por la salud de Lina Fredes. Queridos hermanos, en este domingo de la resurrección del Señor, que la gracia del Señor resucitado esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu. Antes de celebrar
estos sagrados misterios, pedimos perdón, humildemente perdón a Dios, nuestro Padre, por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios nuestro, que hoy has abierto para nosotros las puertas de la eternidad por la victoria de tu Hijo unigénito sobre la muerte, te pedimos que quienes celebramos la resurrección del Señor, por la acción renovadora de tu Espíritu, alcancemos la luz de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo, en unidad con el Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pedro, tomando la palabra, dijo: ustedes ya saben qué ha ocurrido en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicaba Juan, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder. Él pasó haciendo el bien y curando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén, y ellos lo mataron suspendiéndolo de un patíbulo. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió que se manifestara no a todo el pueblo, sino a testigos elegidos de antemano por Dios, a nosotros, que comimos y vivimos con Él, bebimos con Él después de su resurrección. Y nos envió a predicar al pueblo y a atestiguar que Él fue constituido por Dios, juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de Él, declarando que los que creen en Él reciben el perdón de los pecados en virtud de su nombre. Palabra del Señor. Este es el día que hizo el Señor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. La mano del Señor es sublime, la mano del Señor hace proezas. No moriré,
Viviré para publicar lo que hizo el Señor. Este es el día que hizo el Señor. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo, hermanos, a los cristianos de Colosas. Ya que ustedes han resucitado con Cristo, ya que ustedes han resucitado con Cristo, está sentado, busquen la derecha de Dios. Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra, porque ustedes están muertos y su vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es nuestra vida, entonces ustedes también el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo que Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos a dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino estaba enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Bueno, queridos hermanos, estamos celebrando la resurrección del Señor y seguramente hoy hemos mandado mensajes y hemos recibido mensajes deseándonos una feliz Pascua y invitándonos a la alegría porque Jesús ha resucitado. Y también nos han invitado a ser testigos de esa resurrección. Esta frase que nosotros pronunciamos y recibimos, Felices Pascuas o Feliz Pascua, sería mejor tal vez porque es una sola Pascua, es un paso, puede significar mucho o puede no significar nada. Depende de cómo nosotros hayamos vivido nuestra vida hasta este momento y si queremos un poco más cercano a nosotros, cómo hayamos vivido la preparación para este día que fue esta Cuaresma. Es decir, podemos tener una mirada más amplia hacia la Cuaresma de nuestra vida como preparación para la Pascua final, o esta Cuaresma que todos los años la Iglesia nos propone para prepararnos en forma inmediata a la celebración de la Pascua, es decir, del paso de Jesús a la vida eterna. Hay muchas cosas para plantearse.
con la resurrección de Jesús. Y nosotros decimos, según hemos vivido o según nos hemos relacionado con este misterio admirable de Dios, que es pasión, muerte y resurrección, al cual llamamos el misterio pascual, vamos a comprender mejor y más plenamente lo que significa desear felices Pascuas o recibir un saludo de felices Pascuas y ser testigos de este misterio que nosotros celebramos y sobre todo vivimos, aunque también la celebración está en consonancia con lo que uno vive. Es evidente que todos estamos todavía sorprendidos y estaremos por un tiempo así, de esta manera sorprendidos, porque vemos al Papa Francisco celebrar esta misa de resurrección, lo hemos visto esta mañana, con la iglesia vacía, la iglesia de San Pedro y la plaza vacía. Parecen tiempos apocalípticos, donde solamente queda el Calvario, digamos así. Unas pocas personas alrededor de Jesús, representado por el sacerdote, representado por el Papa. Parece como un fin, algo sorprendente. Y nosotros mismos, los que no son sacerdotes, quedamos sorprendidos por eso. Parece la apostasía de la fe. Las personas que han huido de la cruz. Y precisamente es eso lo que queremos decir, que las personas que huyen de la cruz no entienden lo que es la Pascua. Porque para entender lo que es la vida es necesario pasar por la muerte. Y fíjense, queridos amigos, vamos a tratar de entender, yo mejor dicho, tengo que tratar de hacer entender lo que quiero transmitirle a ustedes, y no me resulta sencillo, porque es algo muy, muy íntimo, muy profundo, muy interno de cada uno. Las experiencias que cada uno de nosotros tiene de Dios y de la vida. Hay como dos afirmaciones aparentemente contradictorias. Nadie que no haya pasado por las tinieblas conoce la importancia que tiene la luz. Nadie que no haya estado enfermo entiende lo que es el valor de la vida, de la salud. Y así podríamos seguir, ¿no es cierto?, con comparaciones, que es necesaria la experiencia vital, digamos así, de cada uno de nosotros, con ciertas cosas para entender el contrario. La muerte a la vida, la enfermedad a la salud, las tinieblas a la luz, la mentira a la verdad, y así sucesivamente podríamos hacer todo un paralelo. Pero este es un aspecto de lo contradictorio que viene estas afirmaciones. Pero por otro lado, nadie entendió mejor el pecado que la Virgen, y sin embargo no tuvo experiencia de pecado. Pero nadie lo entendió tan bien como ella. Nadie entendió mejor y en carne propia lo que es el pecado que Jesús, porque llevó sobre sí el pecado de todo el mundo. Más todavía que San Pablo dice, Dios lo hizo pecado. Cargó sobre sí todo. Entonces, el Cordero inocente también se suele decir, el inocente crucificado. Y no necesitó tener experiencia. Pero nosotros sí necesitamos, a partir de nuestra experiencia de Dios y de nuestra experiencia personal con la vida, poder entender mejor lo que significa feliz Pascua. Y ahora que estamos nosotros, como decimos, encerrados, ¿cierto? Por ahí exageramos un poco, porque por ahí algunos todavía tienen la forma de un patiecito, tienen un lugar más amplio en la casa,
Pero hay personas esas personas que viven en una piecita alquilada o que viven en un departamentito de un ambiente o cosas así que uno dice, ahí sí que es muy difícil estar todo el día metido en ese pozo, ¿no es cierto?, en ese lugar. Por ahí uno, digamos, en ese sentido, exagera un poquito, ¿no? Somos presos, prisión domiciliaria, pero VIP en nuestra prisión domiciliaria. Pero sin embargo, vamos entendiendo lo que significa la libertad física. Cuando nosotros no teníamos estas limitaciones, casi seguro que haríamos esta vida que estamos haciendo ahora o muy parecida a esta vida. ¿En qué cambiaba? Y bueno, que salíamos, algunos de ustedes, a hacer algún mandado, a hacer alguna cosa, salían a la vereda, a charlar con alguien que pasaba, que venía, y mucho más que eso no pasaba. Y no se sentían, porque eran libres físicamente de andar. Pero ahora que dice no se puede andar, nos parece una barbaridad que no podamos andar. Nos parece que hasta nos están quitando el derecho con una cierta libertad. Y acá hay un tema fundamental que plantea esta situación. Vivimos y nuestra situación o nuestra relación con Dios. La libertad, ¿no? Es un bien enorme y preciado del ser humano. Y ahí entenderíamos, al entender nuestra propia limitación física, quitándonos una libertad física, que no sería tampoco tanto, porque tanto no ha cambiado la vida, vamos entendiendo entonces lo que significa que alguien nos saque de este yuguito que significa no poder ir a hacer los mandados o hablar con los amigos o con los demás. Y así podríamos ir avanzando y podríamos entender lo que significa que Cristo nos vaya liberando a nosotros, liberándonos, es decir, rompiendo ataduras que nosotros tenemos y darnos la libertad. Dios dice, y esto es otra de las grandes contradicciones que a veces nos cuesta aceptar, ¿cuáles son ellas? Y enseguida digo lo que Dios dice. Una de estas contradicciones aparentes, o a veces contradicciones, es que aceptamos los seres humanos más rápido, creemos más fácil en aquello que nos puede hacer mal que en aquello que nos puede hacer bien. Es decir, somos propensos a creer en cosas negativas, vamos a decir así, ¿no? En acciones del demonio, concretamente, sobre nuestra vida, y nos cuesta creer en acciones que Dios puede tener en nuestra vida. Nos cuesta más trabajo creer en eso, y menos trabajo creer en lo otro. Por eso, queridos hermanos, cuando se dice que Cristo asume la naturaleza humana y la sana y la libera, está diciendo algo muy poderoso. Pero nadie va a entender mejor esto que aquel que alguna vez sintió que nunca tuvo libertad. Y esto San Pablo lo explica claramente. Dice, ustedes eran esclavos. Y ya sabemos todos nosotros a qué tipo de esclavitud se refiere, que es la esclavitud del pecado. Y mientras que uno no toma conciencia de lo que significa el pecado en su vida y para la vida de Cristo, de la Iglesia, en esa misma medida, cuando no asume, no entiende eso, no asume ni entiende lo que significa que Cristo carga con mi pecado. Es decir, porque para yo sentirme con alegría por la liberación de la esclavitud del pecado sobre todo,
y que se me devuelve la libertad de hijo en esa misma proporción, en la proporción, digo, en que yo entiendo que eso mató mi libertad, me ató y me esclavizó. Pero si no tengo conciencia de eso, entonces entiendo menos lo que significa la libertad y lo que significa el triunfo de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Esa es la proporción. Entonces uno, al decir Felices Pascuas, ¿por qué? Porque si no parecería como un DNU del gobierno, es decir, bueno, sintamos en este momento de tristeza y angustia que estamos viviendo todos, la alegría de que Cristo resucitó. No me dice nada eso. Yo la verdad, me acuerdo en mis primeras épocas en que iba a la iglesia, cuando decían esas cosas, empezaba a mirar para todos lados, porque realmente no me interesaba, porque no entendía lo que me estaban diciendo. Por supuesto que lo repetía después, porque había que repetirlo, porque toda la gente se decía Felices Pascuas, Felices Pascuas, Felices Pascuas, pero realmente uno se pregunta, ¿entendía lo que significa? No, no entendía nada. Y yo me iba más contento a mi casa, si ese día había llegado de mal humor a la iglesia, pero no me iba nada de más contento. ¿Por qué? Porque no tenía noción de lo que significaba ser esclavo, de lo que significaba vivir en las tinieblas, de lo que significaba no ser libre, y de lo que significaba, y aquí viene el otro gran punto, además de la libertad, que es lo que significa la muerte. La muerte es algo terrorífico para el ser humano. El ser humano nació para la vida, no nació para morir. Y por eso nosotros, a pesar de que estemos en situaciones tremendas, ¿no es cierto?, de cualquier tipo que sea, y de enfermedades, y de vejez, y de lo que sea, nos aferramos a la vida con uñas y dientes. No queremos morir. Y eso es precisamente ese instinto de vida que nace desde lo más profundo del corazón humano, es precisamente el grito de Dios que nos ha hecho para la vida. Y sin embargo, a partir de nuestra situación de pecado personal y original, el ser hecho para la vida está destinado a la muerte. Entonces Cristo es el que dice, yo voy a pagar por esa persona para que esa persona pueda vivir. Y no solamente pueda vivir, sino vivir para siempre. Y no solamente vivir para siempre, sino vivir conmigo. Entonces sí entiendo lo que significa la liberación, lo que significa rotura de cadenas de la esclavitud del pecado, lo que significa la gracia de Cristo en mi vida. Entonces siento sí lo que Cristo ha hecho en mi alma. Entiendo que es lo que me dice San Pablo en plenitud, que si Cristo no resucitó, entonces ¿de qué sirve la fe? Si Cristo terminara en la cruz para siempre y cerrara los ojos para siempre en la cruz y al tercer día no hubiera resucitado, ¿de qué vale crecer si al final lo termina venciendo la muerte y aplastando nuestro pecado? Pero precisamente no pasó eso, pasó exactamente lo contrario. Entonces sí entiendo la importancia que tiene que Cristo haya resucitado, porque ahí le da todo el sentido a lo que yo creo. Le da sentido a mi vida, le da sentido a mi libertad, le da sentido a mi fe, le da sentido a mi relación con Él y con los demás. Por eso, queridos hermanos, esto no quiere nada, simplemente era conversar con ustedes un poco, pensar con ustedes un poco, tal vez desordenadamente, pero pensar esto, en la misma medida y proporción en que nosotros entendamos
lo que somos y lo que significan estas grandes palabras como vida, libertad, gracia y pecado, en esa misma medida, cada vez que digamos Felices Pascuas, vamos a entender algo más. Bueno, vamos a rezar el credo ahora. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí he de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Ya el altar se viste de alegría, porque esperamos compartir la Eucaristía y saber que tu presencia entre nosotros recobra vida. Vino y pan, mucho más, mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo, sangre y divinidad. Mucho más, mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo, sangre y divinidad. La juventud que espera en la agonía, la amistad, la tibieza de un nuevo día. Señor, te ofrezco mi dolor y el alivio de tu compañía. Vino y pan, mucho más, mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo, sangre y divinidad. Mucho más. Oremos ahora, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre Santo, exultantes de gozo pascual, te ofrecemos este sacrificio por el que admirablemente renace y se nutre tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Realmente justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias y glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los santos que claman
sin cesar. De tu gloria, Hosana en el cielo, Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, eres fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Señor nuestro, quien nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a darte gracias y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te rogamos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a todos los que participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Jorge, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu Iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Cayetano, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, invocamos a nuestro Padre Dios, como nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, del malo y de todos los males, y concédenos la paz a nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor Jesús esté siempre con todos ustedes. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices ustedes que han sido invitados a esta mesa celestial. Creo, Jesús, que estás ahí. Creo que estás dispuesto en este altar. En la Eucaristía tú estás. Te amo, Jesús, y te amaré. Y aunque hoy no pueda recibirte en comunión, te entrego aquí mi corazón. Ven a mí, abraza.
ven a mí, oh, ven amor, ven a mí, porque no puedo ir a ti. Cristo, ven a mí, Cristo, ven a mí, Cristo, ven a mí, Cristo, ven a mí. Oremos. Señor Dios, protege paternalmente a tu iglesia con un amor incansable para que, renovada por los misterios pascuales, llegue a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, la Santa Misa ha terminado, nos podemos quedar en paz.